Saludos compañeros, vamos a continuar con el capítulo de la integral definida del curso de cálculo diferencial e integral 2. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las propiedades adicionales de la integral definida. Como primera propiedad tenemos que si f es una función continua en el intervalo de 0 a a cerrado, entonces esa integral de 0 a de f va a ser igual a la integral de 0 a de f evaluada en un a menos x. Veamos un ejemplo. Tenemos esta integral. Lo primero que vamos a hacer es identificar nuestra función. Nuestra función va a ser igual a pi menos x medios, por lo que si aplicamos el cambio de variable, donde x va a ser igual a pi menos x, vamos a obtener como resultado que f evaluada en pi menos x va a ser igual a x medios, lo que va a facilitar el análisis y el procedimiento de nuestra integral inicial. Entonces, aplicando la propiedad, vamos a obtener lo siguiente, que nuestra integral inicial va a ser igual a la integral de 0 a pi de x medios diferencial de x, que evaluando y operando vamos a tener como respuesta pi al cuadrado entre 4. 2. Si f es una función par, en el intervalo de menos a cerrado, entonces la integral de menos a de la función f por el diferencial de x va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a de la función por el diferencial de x. Veamos un ejemplo. Tenemos esa integral. Entonces, empezamos. Vamos a reconocer nuestro f de x, es decir, nuestra función, para lo cual nos vamos a dar cuenta que nuestra función es esta expresión. Y si sometemos el cambio de x igual a menos x, vamos a obtener lo siguiente, que nuestra función no se altera, sigue siendo la misma. Es decir, que f evaluada en menos x va a ser igual a f evaluada en x. Entonces, eso nos quiere decir que nuestra función f es par, por lo que vamos a hacer uso de la propiedad ya mencionada. Nuestra integral inicial va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a 1 de x elevado a 8 más x elevado a 6 más x elevado a 4 entre 5 por el diferencial de x. Que resolviendo vamos a obtener esta expresión evaluada en el intervalo de 0 a 1. Y resolviendo esa expresión vamos a obtener lo siguiente. Como respuesta, 286 entre 1575. 3. Si f es una función impar en el intervalo de menos a a cerrado, entonces la integral de f evaluada en dicho intervalo va a ser igual a 0. Tenemos un ejemplo para explicar mejor la propiedad. Lo primero que vamos a hacer es identificar nuestra función. Y al identificar nos vamos a dar cuenta que nuestra función es esta expresión. Y ahora, si evaluamos x igual a menos x, vamos a obtener lo siguiente. Que nuestra función evaluada en menos x nos va a representar a una función f, pero multiplicado por menos. Eso quiere decir que nuestra función f va a ser una función impar. Por lo que aplicando nuestra propiedad ya mencionada, vamos a tener como resultado de la integral definida igual a 0. Propiedad 4. Si f es continua sobre el intervalo a, b, entonces el límite de esta integral va a ser igual a un f evaluado en c. Y la otra propiedad donde nos dice que si f es continua sobre el intervalo de a, b cerrado, entonces f es integrable en dicho intervalo. Veamos un ejemplo. Tenemos este límite. Lo que vamos a hacer primero es el cambio de variable.
Si x menos 5 es igual a un h, entonces, como x está haciendo tendencia a 5, por el cambio de variable, h va a hacer tendencia a 0. Entonces, si x es igual a h más 5, al reemplazar en nuestra expresión inicial, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer acá es partir. En un lado tendremos un h por un 1 entre h de esta integral, y por el otro lado tenemos el límite de h tendencia a 0 de 5 por 1 entre h de dicha integral. Entonces acá podemos aplicar nuestra propiedad, la propiedad número 4, por lo que nos vamos a dar cuenta que estas expresiones van a ser igual a un seno de 5 entre 5. Luego, como el límite de esta expresión, h tiende a 0, evaluando h va a ser igual a un 0 multiplicado por el seno de 5 entre 5, y en este caso el límite no haría efecto, porque vamos a obtener un 5 por seno de 5 entre 5. Resolviendo, vamos a obtener como respuesta seno de 5. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado el video. No olviden de darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias.